Hola, hola, bonita noche para todos. ¿Cómo se encuentran? A ver, aquí veo el chat que están escribiendo. Vamos a mirarlos. Regálenme un segundo. Bueno, no los he podido leer todavía. Están saludando a nuestra invitada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenidos, bienvenidos sean todos, como todos los domingos, a este gran espacio, Espacios Soñadores, donde vienen personas común y corriente a contar sus éxitos, todo ese camino que han atravesado hasta el punto donde se encuentran hoy. Decimos el punto donde se encuentran hoy porque eso continúa, ¿no? El éxito no termina, el éxito sigue, es de montaña en montaña, ¿no? Cuando se llega a la cima de una montaña, esas personas que suben allá miran la que sigue, la más alta, la próxima, ¿no? Pues así es esto acá en los liderazgos de nuestro negocio. Se va mirando los niveles siguientes. Así que bueno, bienvenido. Veo caras muy conocidas. Saludos a todas. Rosalba, a Silvia, a Rosa Isabel, a Jaycer, Caterín, Daniela, Yoli, Senemín, Yudailes, bueno, y Mariela, Marielita, Yurimay también. Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos. Hoy un montón, mire, puras mujeres aquí valiosas y valientes que abrieron cámara, ¿no? Los señores, todos escondidos, pero bueno, es válido también. Vamos a ver quién es el primero que abre cámara de los señores. Vamos a esperar a ver quién es. Ah, mire, Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Felicitaciones, mire, un valiente. Ahí vamos a ver quién más continúa abriendo cámara, ¿no? Hola, Yajaira. Muy bien. Entonces, pues a lo que vinimos, creo que todos me conocen, pero como también sé que hay invitados, vea César, otro valiente. Hola, César. Si no me conocen, me presento. Yo soy Mónica Casadiego, les hablo desde Colombia y hoy pues soy la encargada de dirigir este hermoso espacio. Y para ello pues hoy tenemos una gran invitada, también una valiente, alguien que conozco ya hace rato, gran mujer, gran amiga, la aprecio muchísimo, ella sabe que sí. Ya nos conocimos en vivo también, pudimos conocernos hasta hace poco, aunque ya hablábamos hace rato, ¿no? Sé que es una mujer que ha estado presente en todos los eventos de mujeres empresarias y yo sí decía en mi mente, es la próxima líder, ¿no? Es la próxima líder. Cuando uno ve mucha constancia en la persona, uno sabe que va a llegar, ¿no? Que ya va a llegar el éxito. Así que permítanme entonces leer la biografía de esta chica. Dice así, Espacio de Soñadores tiene el honor de contar en esta sala de testimonio a una chica originaria de Piritu, Portuguesa, Venezuela, madre de dos hijos y de un nieto, de profesión licenciado en administración, con más de 25 años de experiencia en el sector agrícola azucarero. Actualmente administradora en Asoceagro y cuenta con 3 años de experiencia desarrollando negocios digitales con Gigos. En el 2022 toma la decisión de emprender en el mundo de estos negocios digitales. Su fe, visión y enfoque la llevó a posicionarse en el nivel 1 de liderazgo. Ha participado en diversos eventos locales y convenciones internacionales de VLC como Sao Paulo, Brasil y Bogotá, Colombia. Es una mujer de fe, feliz, me consta, enseñable, comprometida con un propósito de vida que busca impactar la vida de otros, impulsándolos a desarrollarse y a educarse financieramente. La frase que la identifica: quien no se sumerge en su mundo interno no descubre la riqueza que posee. Qué bueno, qué bonita frase. Así que acompáñenme a recibir, como ustedes saben, como ella se merece, desde Venezuela, Lizzy Mendoza. Bienvenida, Lizzy. A ver, aplausos ahí virtuales a todos. Muchas gracias. Adelante, Lizzy. Bienvenida. Gracias, Mónica.
Una edificación, de verdad que para mí es un placer estar aquí, me honra haber sido invitada a este espacio. Bienvenidos sean todos, gracias a todos los que me están acompañando, gracias a todo el equipo, a todas las personas que se sumaron hoy a compartir este espacio y a conocer un poquito de mí. De verdad que con los nervios a mí, Moni. No, Sabes que no. siempre había soñado estar aquí desde el inicio. Recuerdo que me visualicé estar aquí. Y recuerdo que fue en una sala que estabas entrevistando a Heriberto Bustamante y yo dije, wow, qué emoción, qué lindo, qué bonito es estar allí. Casualmente estabas tú, Moni, entrevistándolo y yo decía, yo algún día quiero que ella me entreviste, ni te conocía, no sabía quién era Mónica, pero yo quería que Mónica me entrevistara, yo quería estar en Espacio de Soñadores, de verdad que sí. Y hoy tengo la oportunidad y qué lindo se siente. Ah, qué bonita, muchas gracias. No, es un honor para nosotros tenerla aquí, Lidy, y la emoción cada vez que veo que van saliendo líderes y digo, ay, ya van a pasar a Espacio de Soñadores, ya. Eso es también alegría para nosotros, ¿no? Tenerlos aquí en estos espacios y poder escuchar esas historias, ¿no? Todos esos procesos que ustedes han pasado, porque como siempre les decimos, no todo es lineal, ¿no? Hay curvas, hay subidas, hay bajadas, hay también así como quietud, entonces nos sirve a todos, ¿no? Escuchar todas esas experiencias para que la gente pues pueda aprender. Ahora, aquí acabo de ver algo que dice Luisana y es muy cierto, orgullo venezolano. Yo decía, Venezuela quita las excusas, ¿no? Estos líderes y estas líderes que han salido últimamente, quita las excusas que podamos inventarnos, ¿no? O que nuestra mente nos pueda mandar, ¿no? Porque la posición que están ustedes allá, todo ese sistema que tienen, pues ustedes rompieron esos paradigmas, ¿no? De demostrarle al mundo de que sí se puede, de que no es la circunstancia, no es lo que pase, sino es lo que pase, pero dentro de nuestra mente, ¿no? Que si lo creemos, lo podemos crear y es lo que ustedes están haciendo. Así que, pues sí, es un gran orgullo, tienen toda la razón. Y sobre todo, pues para el sistema educativo VLC, ¿no? Mostrar tanta, porque salieron bastante chicas, ¿no? Y sobre todo de allá de Venezuela, y yo decía, uff. ¡Qué montón de gente! Qué bueno, qué bueno. Felicidades, felicidades a todas. Entonces, Lizzy, vamos a comenzar. Ya todos queremos escuchar. Y bueno, pues siempre nos gusta que nos cuente, ¿no? ¿Quién es Lizzy Mendoza? Antes de llegar a este negocio, ¿cómo era la vida de Lizzy? ¿Cómo era su trabajo? Todo lo que hacía. Y ya luego, pues empezaré a preguntar. Así que adelante y bienvenida. Bueno, Moni, sabes que hablar de mí para mí nunca ha sido fácil, porque siempre me ha costado mucho contar parte de lo que yo soy. De verdad que eso, es sacar esa parte allí me pone muy nerviosa porque no soy de las que habla mucho de mí. Más, sin embargo, te puedo contar que Lizzy viene de una madre que es una madre, mi orgullo. Para mí mi madre lo es todo. Mi madre es una mujer que me enseñó que uno lo puede todo en la vida. Ella viene de mucha escasez, de muchas dificultades y sin embargo logró ser profesional. Y ella siempre me inculcó eso, pues para ella recuerdo que siempre me decía, estudia, porque la mejor herencia que yo te puedo dejar es que tú estudies. Y eso se me quedó a mí grabado y me enfoqué siempre en estudiar, en estudiar y en estudiar. Pero bueno, Lizzy es la tercera de cuatro hermanos. Mi niñez, wow. Yo, ahorita que estuve revisando, yo digo, fui afortunada, fui bendecida, porque mi niñez fue muy linda, de verdad que sí, tengo recuerdos bellísimos de mi niñez. Yo tenía el parque de recreación a una cuadra de la casa materna y allí pasé toda mi vida, y eso me enseñó a hacer deporte, disciplina, me enseñó el respeto, casi que muchísimos valores, responsabilidad. eh, de, de allí viene todo, o sea, todas mis creencias, todo viene de allí, de esa infancia linda que tuve,
en el deporte. Y el deporte era disciplina. Entonces me acostumbré a ser disciplinada en ese sentido. Yo recuerdo que pequeña, mi vida era como la rutina, era ir a la escuela, regresar, almorzar, descansar como media hora y de allí partíamos hacia el parque de recreación. Allí nos daban tareas dirigidas. Luego de la tarea, si tú no hacías tarea, no te dejaban hacer deporte. Practicaba voleibol, natación y gimnasia. Yo todo eso era completo y venía llegando a mi casa casi que a las 10 de la noche. Desde pequeña siempre estaba haciendo deporte. Y a través del deporte logré viajar por varias partes de Venezuela, porque mi mamá y mi familia vienen de escasos recursos, no eran familia adinerada ni nada por el estilo, sino que era una familia muy de bajos recursos. Pero a través del deporte nos permitían viajar hacia otros estados, conocer gente y bueno, a veces también pertenecíamos como a club de excursionismo que llamaba uno y esas eran las vacaciones que uno lograba tener porque salía de fuera de tu ciudad. Esa parte para mí de verdad fue muy reconfortable, sobre todo cuando practiqué gimnasia porque mi profesor de gimnasia era como un padre para todas las que estábamos allí. Y a él lo respetábamos y nos tenía una disciplina, pero exagerada, Moni, exagerada. Recuerdo que nos enseñó el valor de la amistad, ¿sabes? El valor de que si un amigo te necesita, tú estés allí. Si un amigo tú lo puedes ayudar a que haga la práctica de una mejor manera, allí estabas tú. Entonces, todas esas vivencias, de verdad que fue para mí muy lindo. Mi época de niñez fue, yo digo que la natación y la gimnasia fueron para mí lo máximo, de verdad. Luego, cuando pasé al liceo, ya allí dejé de practicar gimnasia porque ya estaba más adolescente. Saqué mi bachillerato y yo fui una niña, digamos que malcriada, que no quería lo común. Y lo común era que en el pueblo donde yo vivía todo el mundo estudiaba educación. Cuando nosotros nos hacen el examen de qué queríamos estudiar, yo dije, ay no, lo que sea menos educación. Pero no era porque no me gustaba educar, sino que era que yo no quería ser educadora porque todo el mundo en el pueblo era educador. Y yo quería ser diferente, yo quería hacer otra cosa. Y yo decía, no, yo no puedo ser educadora, hay otras profesiones. Y convenzo a mi mamá de que me deje salir a estudiar a Barquisimeto. Jamás en mi vida había salido sola del pueblo. Las veces que había salido era en grupo, por la cuestión del deporte, y sin embargo ahí estaban mis hermanos, siempre conmigo. Cuando mi mamá dice, no, ¿cómo te vas a ir a Barquisimeto? Tú no puedes. Y yo, ¿por qué? Ya yo estoy grande y tenía 17 años. Y me sentía la mujer más grande. Yo decía, mamá, yo sí puedo. Y entonces ella, bueno, en vista de que vio que yo sí quería y la convencí de que sí, me dejó ir a estudiar a Barquisimeto con una amiga que llegamos de residencia a familia de ella. Resulta que ella deja de estudiar y me dejó en la residencia de la familia. Y, yo, y bueno, pero como me habían tomado cariño, yo me quedé ahí por unos, por unos años, por un año. Luego me cambié de residencia con otras amigas que ya estudiaban conmigo. Me graduó de técnico superior en informática y allí fue una historia cómica porque yo tenía una amiga cuando salgo del liceo y ella quería irse a estudiar conmigo porque habíamos estudiado el bachillerato juntos. Y entonces ella me dice, Liz, pero vamos a estudiar en Barquisimeto. Sí, sí, mi mamá me va a dejar. ¿Qué vamos a estudiar? En ese momento yo no sabía ni qué quería estudiar. Y yo le digo a ella, no, pero vamos a estudiar administración. Y ella me dice, no, pero vamos a estudiar informática. Y yo, pero informática, yo no sé nada de computadoras, imagínate, ¿y cuándo me voy a comprar yo una computadora? Bueno, y ella, en el afán de que ella quería estudiar informática y yo quería estudiar administración, nos fuimos a inscribir, pero en ese tiempo no había teléfono, no existía el teléfono, y ella se inscribe en administración y yo me inscribo en informática.
Cuando llegamos al pueblo, que llegamos a vernos, ella me dice, ven, ¿te inscribiste? Y yo, sí, qué bueno. Ah, bueno, mira, me inscribí en administración para estudiar contigo. Y yo le digo, yo me inscribí en informática para estudiar contigo. Habíamos invertido. Bueno, lo cierto es que ya estábamos allí. Ella estudió administración, yo estudié informática, me gradué en informática, ella se graduó en administración. Tiempo más tarde comenzamos a laborar en el trabajo. Ella trabajaba en el área de informática y yo trabajaba en el área de administración. Para que tú veas cómo eran las cosas, ¿no? Y entonces uno dice, el destino a veces te prepara cosas que tú te sorprendes, pero fue así. Entonces, bueno, pero ya estábamos graduadas, estábamos allí, ella con su vida, yo con la mía, y siempre trabajamos. Ella actualmente todavía trabaja en el área de informática y yo todavía trabajo en el área administrativa. Pero el destino nos tenía preparado eso, digo yo, bueno, luego me toca regresar otra vez al pueblo. Yo no me quería venir. Yo amaba Barquisimeto. Era para mí una ciudad espectacular, pero no conseguía trabajo allá. Y me consiguen un trabajo aquí cerca de mi pueblo y me devuelvo. Mi mamá me dice, bueno, ya yo te preparé, ya te pagué una carrera, ya este es momento de que usted haga su vida. Y yo decía, Dios, me toca devolverme, no, no quiero. Pero con todo eso, bueno, me devuelvo, consigo trabajo, comencé a trabajar. Allí, en ese trabajo, duré 13 años laborando. Me fui de allí y un día tomo la decisión de irme porque quería hacer un cambio en mi vida. No era un trabajo nada malo, o sea, me encantaba lo que hacía, me encantaba toda la gente con la que trabajaba, era muy bien vista en el trabajo, pero necesitaba hacer un cambio en mi vida. Y de estar a 15 minutos de mi trabajo, me fui a estar a 3 horas de, de distancia, porque necesitaba hacer un cambio, necesitaba salir de un círculo en el que estaba y dije, no, esta es la oportunidad de hacer ese cambio en mi vida, porque estaba repitiendo muchos ciclos, me sentía estancada, me sentía que no avanzaba y bueno, me fui a trabajar en otra empresa, duré en esa empresa 7 años. Después de esos 7 años, me vuelven a llamar de la empresa donde yo trabajaba anteriormente, que estaban haciendo una reestructuración y ellos, yo siempre había sido bien vista allí y me vuelven que si yo me quería ir a trabajar con ellos y me devolví. Habían pasado 7 años, me devuelvo otra vez a mi antiguo trabajo hasta como 2020 estuve allí. Después cambié de trabajo, duré un año en una empresa y hasta que ahí mismo pasé a la empresa que estoy actualmente. A veces uno dice, no sabe las vueltas que da la vida, no sabes por qué estás en algún sitio, pero el destino siempre te va a enseñar el por qué estás allí. Yo sentía era la primera vez cuando antes de estar en la empresa donde yo estoy ahora, yo sentía que no era mi lugar, no era mi espacio. Más sin embargo, siempre me preguntaba, Dios, muéstrame qué hago aquí y por qué estoy aquí. Y bueno, así Diosito me mostró el camino porque estaba allí, que se los cuento más adelante, porque no voy a dejar a contar todo de una, ¿verdad? También quería contarles que, bueno, mi primera hija la tuve a mis 28 años. Mi hija llegó y fui madre soltera, ¿verdad? No, no me lo esperaba, pero allí nació mi hija. Le di gracias a Dios porque desde el momento en que supe que venía al mundo, para mí fue una alegría enorme, enorme. De verdad que amo a mi hija, es lo máximo para mí. Fue esa niña que me enseñó a ser mujer, porque yo siempre era muy mimada. Yo siempre fui muy mimada de mi familia y muy protegida, digámoslo así, por, por mis hermanos y por mi mamá. Quizás porque era la tercera de las hermanas, era la menor de las hermanas, siempre me veían como la niña pequeña de la casa. Incluso todavía mi mamá, yo creo que ya para ella no he crecido,
Siempre me ve como la niña pequeña. Yo le digo, mamá, por favor, ya crecí. Entonces, bueno, tuve mi hija y fue lo máximo. Fue la bendición más grande que Dios me dio. Levanté a mi hija sola, luego conocí al papá de mi segundo hijo. Con él, bueno, vino mi segundo hijo. Actualmente todavía estamos juntos y el niño está ya creciendo. Tienen una diferencia de 10 años eh, entre mi primera hija y el segundo, entre Arianna y José Alejandro, y de verdad que eso fue como que volver otra vez a los inicios, volver otra vez a pasar por todo el proceso de comenzar, porque la diferencia de edad ya era bastante, bastante. Entonces, bueno, eso por allí, Mori. Si quieres alguna otra cosa, Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuántos identificándose con esta historia, ¿no? Con la historia de Lizzy? Vamos a escribir ahí en el chat, de pronto varias mujeres que hayan pasado por los mismos procesos, ¿no? Entonces sí nos gustaría pues leerlas aquí. Lizzy, bueno, ya hemos escuchado ya que hubo o que tuvo muchos cambios porque pues tenía, llamémosle sueños, ¿sí? Para seguir. ¿Qué era lo que buscaba? Yajaira se identifica con Lizzy. Gracias, Yajaira. ¿Qué era lo que buscaba Lizzy? O sea, ¿qué esperaba? ¿Qué quería de la vida Lizzy en ese instante, ¿no? ¿Qué era lo que soñaba? bueno, Manny, mira, en primer lugar, primero soñaba una vida cómoda, una vida tranquila, que yo no me tuviese que esforzar tanto y que quizás vi a mi madre trabajar tanto y esforzarse demasiado, que no tenía tiempo para nosotros. Yo prácticamente mi hermana mayor, que tampoco era tan mayor, porque la diferencia de edad son 2, 3 años. Ella le tocó fuerte porque ella era como la mamá que se quedaba cuando mi mamá estaba trabajando. Y no era porque mi mamá no podía, simplemente porque ella necesitaba trabajar para poder mantenernos a nosotros. No era fácil tener 4 muchachos. Y entonces, bueno, ella le tocaba trabajar y mi hermana quedó a cargo. Entonces, yo no quería repetir esa historia, yo quería tener más comodidades y quizás eso fue lo que me hizo a mí querer hacer algo diferente y no quedarme en el pueblo como que estancada. Yo tenía visión de verme grande, ¿sabes, Moni? De verme haciendo otra cosa que no fuese quedarme ahí estancada, porque veía cómo las personas se quedaban allá y se conformaban con lo que tenían. Claro. Así es. Bueno, Lindy, ¿y qué pensaba? Como que le, en esa época, qué pensaba Lindy? ¿Colocar qué negocios? Porque para muchos, por ejemplo, en mi caso, uno decía, generalmente en esa época uno decía era negocio propio, ¿no? Tener negocio propio, que es lo que se nos pasa por la mente y todavía, pero se nos pasaba y se nos pasa todavía por la mente. Tener negocios propios, solo que para nosotros, pues, el negocio propio significaba tener infraestructura, ¿no? Ir, abrir, cerrar, normal, como todos los negocios tradicionales. Eh, ¿Alguna vez pensó hacer negocios así, digitales, desde la casa, o igual seguir en su trabajo tradicional, pero adicional tener un negocio? O sea, ¿eso pasó por la cabeza de Lizzy? Bueno, Moni, mira, yo tenía un ingeniero muy amigo que siempre me decía, ustedes tienen que tener un plan B. Ustedes no se pueden quedar con una sola fuente de ingreso. Él siempre nos lo repetía a todos los que trabajábamos con él, ¿verdad? Y entonces a mí eso siempre se me quedó. Yo necesitaba hacer algo que fuese mi plan B, porque él decía, mira, en cualquier momento uno se queda sin trabajo y no se puede quedar en el aire. Uno tiene que tener un plan B que te sirva para mantenerte mientras vuelves a conseguir trabajo. Entonces yo intenté hacer muchas cosas, yo vendía ropa, monté un negocio de ropa con mi cuñada aquí mismo en el pueblo, pero los aranceles eran extremadamente altos para lo que vendíamos, pues. O sea, la gente prefería ir a la ciudad a comprar que quedarse aquí en el pueblo comprando. Y entonces eso hacía que sí vendíamos, pero vendíamos a los amigos y muy poco, pues uno que otro que llegaba y compraba, pero entonces eran más los aranceles que pagábamos de impuestos que lo que vendíamos. Entonces decidimos quitar el negocio y vendía a los amigos así.
le dejaba la mercancía y después se la dejaba fiada y después la cobraba. También recuerdo que mi sueño era, yo decía, bueno, mi plan B va a ser montar un spa, porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con masaje, con belleza, me encanta mujeres bellas, hermosas. Y yo decía, yo a mis 50 años tengo que tener mi spa. Y era un sueño que yo siempre tenía. Bueno, de hecho, tengo el registro de mi empresa, pero nunca lo hice. Simplemente llegué a cortar cabello, a hacer mechas, pintar, secar, pero no era como tal un negocio con infraestructura ni nada, no, eso no lo logré. Simplemente me quedó el registro, más nunca lo puse en funcionamiento. Pero sí, Moni, yo tenía el sueño de tener ese negocio, de tener ese plan B. De hecho, cuando llegó pandemia, aproveché y hice curso para hacer uñas, de peluquería, porque yo decía, ahí van a hacer mi spa, ahí van a hacer mi spa. Pero no, las uñas no eran lo mío, me quedaban horribles. Mejor pagaba ahí, quedaban horrorosas. Ahora la peluquería sí me gustaba más que eso. En Ahí, pandemia ahí hice sí de todo. no trasquiló con la peluquería. No, ahí sí, ahí cortaba las puntas, el cabello, bien, y hice mechas también, bien. Eso sí me quedaba bonito. Muy bien. Bueno, Lizzy, ¿en qué momento llega este negocio digital? ¿En qué momento llega su vida, chicos? ¿Cómo estaba? ¿Cómo lo recibe? Todo ese momento, cuéntenos a ver. Aquí estaba leyendo también en el chat muchas personas identificadas, muchas. Gracias. Qué bueno que se identifique. Bueno, y mira, antes de conocer el negocio, en el 2017, a mí me hicieron una propuesta de invertir en Bitcoin. Y yo no quise invertir porque me dio miedo, porque no conocía, porque yo decía que eso no era el camino. Y entonces, miedo y dejé pasar la oportunidad. Entonces, tiempo más tarde, la persona que me invitó, él sí había comprado Bitcoin y sí tenía un dinero allí que se le había transformado en dinero y sustentoso. Entonces, bueno, en el 2022 yo veo una publicación que tenía Jolie Restrepo en su estado. Y me llama la atención la publicación que ella tenía y voy y le pregunto, amiga, ¿qué estás haciendo? Me gusta eso que estás haciendo. Y ella me responde, bueno, si quieres, te hago una presentación. Bueno, como yo andaba en esa búsqueda de que yo quería saber hacer negocios digitales porque ya se me había creado ese chip de negocios digitales, porque yo en pandemia revisé mucho internet y me di cuenta de que había mucha gente haciendo negocio y yo me preguntaba, ¿cómo hace la gente para confiar en un negocio de eso? ¿Cómo hacen para saber si eso es real o no es real? Esa chispa la tenía allí. Entonces, cuando Jolie me hace la presentación, o sea, me invita a la presentación, que por cierto me la hizo mi querida Noemí Álvarez, de la cual soy parte de su equipo, y me siento súper orgullosa de estar en este equipo de Noemí y de Lía, porque realmente de ellos aprendí todo lo que tiene que ver con el negocio. Me hacen la presentación, yo no entendí nada, absolutamente nada, pero mi corazón resonó y yo decía, hay algo ahí que me gusta, hay algo ahí que no sé qué es, pero me gusta. No sé de qué trata, no entiendo ninguno de esos términos, pero me gusta lo que hace y yo quiero participar. No tenía dinero, obviamente, vivía en Venezuela, vivía asalariada, no tenía educación para nada de educación financiera, a pesar de ser administradora, aprendí en toda mi carrera y en todo mi tiempo que estudié a administrar el dinero de otros, más no administrar mi dinero. Yo era compradora compulsiva y todo me lo gastaba. Todo. En mi cuenta no había nada. Todo me lo gastaba. Como buena sanguínea. Sí, sí, tal cual, Moni, tal cual. Entonces, bueno, le digo, cuando Noé me pregunta que si yo quería si me gustaba, si iba a invertir.
Y le dije, el negocio me gusta, pero no tengo el dinero. En este momento no tengo el dinero, pero pues, puedo colocarme un plan de ahorro y paso a paso ir ahorrando para poder ingresar. En ese paso de ahorrar, Moni, se me hizo lento, lento, súper lento, porque acababa de salir la moneda Gico y yo veía que la moneda todos los días se incrementaba y yo decía, wow, cuando yo vaya a comprar eso va a estar demasiado caro y estoy perdiendo de ganar dinero. O sea, ya yo veía que estaba perdiendo de ganar. O sea, yo no veía el negocio como que era caro, no. Yo lo veía era que yo estaba perdiendo por no haber ingresado allí al negocio como tal. Entonces dije, no, yo tengo que hacer algo para adelantar, para apresurar y me pongo a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo dije, bueno, voy a quitar un préstamo, pero a todas estas, amores, yo no le conté a nadie de la familia, ni de nada, que por ahí deben estar, por ahí debe estar mi mamá escuchando. Este, y yo no le conté a nadie, yo dije, no, yo si cuento esto, me tumban el negocio. O sea, me tumban el negocio, porque ¿quién va a creer en un negocio digital? Y yo decía, no, yo no puedo contarle a nadie, yo me quedé callada. Yo llegué y hablé con un amigo que me prestara el dinero, tampoco dije para qué era, porque no me lo iba a prestar, obvio. Entonces me prestaron el dinero y lo que yo iba ahorrando era la cuota que yo pagaba para el dinero. Cuando justo hago le digo, ya conseguí el dinero, vamos a ingresar, hicimos el pago. Al siguiente día de haber hecho el pago, mi mamá tiene un accidente. Y el accidente debíamos operarla de la cadera. Se había fracturado el fémur y de la cadera, el fémur, y yo decía, Dios mío, no tenía seguro y me tocaba sacar dinero para operar a mi mamá de emergencia. Y yo decía, Dios, y yo tengo ese dinero allí. Le digo a Noé, Noé, mira, me pasó esto, esto, esto. Y Noé me dice, Noli, la salud es primero, pero vamos a pedir el reintegro del dinero para que puedas cubrir parte de la operación de tu mamá. Y yo le digo, ya va, Noé, déjame pensar, déjame pensar y yo mañana te doy respuesta. Le he pedido a mi Dios que me oriente, qué debía hacer, que me diera propuestas de cómo conseguir el dinero. Al día siguiente yo me levanto, Moni, y digo, no, mi decisión es quedarme en el negocio porque ya lo pagué. Yo no sé si estaré haciendo bien, si estaré haciendo mal, pero es un sueño que ya yo comencé y yo lo tengo que vivir. El dinero para la operación de mi mamá va a salir, de cualquier lado va a salir. Y así fue. Unos amigos me apoyaron, me ayudaron, me consiguieron el dinero, sí, entre varios allí estuvieron apoyándome, pudimos operar a mi mamá tranquilamente y al cabo de meses me puse una meta de conseguir para pagar todo lo que había estado prestado de mi mamá para la operación. Y así fue, en el tiempo. Parece que Dios es mágico. Cuando tú obras desde el corazón, las cosas pasan. En el tiempo que me lo había planificado, eso sí, con muchas restricciones en todo, con la familia nos sentamos, cada uno tuvo sus tareas de mi hermana hace esto, mi hermano hace esto, el otro hace esto, y yo me encargaba de pagar el dinero. Así lo hicimos como familia, unida. Conseguimos todo el dinero y lo reintegramos. Mi mamá salió súper bien. Todavía, bueno, ella a raíz de esa caída decayó mucho. Mi mamá es una persona súper alegre, viaja, le encantaba viajar. Yo viajé luego que mi mamá se graduó y de todo, recuerdo, para todas partes. O sea, mi mamá era de que un fin de semana, vámonos. Ya después que se cayó, la vida le cambió y bastante. Pero bueno, cuando yo digo que cuando tú tienes un sueño y lo quieres cumplir, Dios obra para que las cosas pasen. Y allí me quedé y aquí estoy, hoy contando mi historia. Así es, ¿Cómo así es. ves? Qué bonito eso. Esa es la parte que me gusta. Cuando les hablo de identificarnos, cuando también les digo que aprendemos, ¿no? Con las historias. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas encontramos afuera que sí tienen el dinero y que por miedo no lo hacen, ¿no?
Por miedo, solo por miedo, o solo porque el vecino le dijo, ¿y qué tal si no, no? Y el amigo, ¿y qué tal si yo no sé qué? ¿Y qué tal? Y bueno, una cantidad de peros, ¿no? Hoy estamos escuchando a Lizzy decir toda la decisión que tomó tan fuerte, ¿no? No escoger porque no escogió, simplemente, pues como ella dice, pues fue como corazonada, se dejó guiar por lo que mi Dios le decía, ¿no? Y bueno, hoy tenemos una líder, ¿no? Hoy tenemos una nueva líder de nuestra comunidad BLC. Y gracias a esa decisión, podríamos decir que fue por ese momento. No sabemos, Lidy, si después hubiese estado, ¿no? Sí, No no, sabemos si de realmente no pronto sabía, hubiera pues. pasado. Así es. Exacto. Entonces, eso está genial que todos lo escuchemos y aquí las personas que están por primera vez, pues bueno, tienen un testimonio más, ¿no? De que sí se puede, de que se puede llegar a niveles en donde usted, pues de pronto esa meta se la colocó al inicio y que pues con trabajo, porque hay que trabajar también, sí, hay que trabajarlo, todo tiene acción, porque nada funciona si no se le pone movimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos hoy pues escuchando aquí. Bueno, Lizzy, arranca y qué dice Lizzy, ya me lanzo, voy a dar presentaciones, porque todos pensamos que tenemos que de una vez aprender y saber todo, ¿no? De una vez todo, todo, porque si no, no empiezo. ¿Cómo inicia Lizzy ese proceso del negocio? ¿Se apoyó en sus líderes? Bueno, aquí tengo a Noemi. Noemi hizo caso, no hizo caso. ¿Cómo fue Lizzy? Pero yo creo que yo soy enseñable, ¿verdad, Noé? Yo creo que yo soy muy enseñable. A veces un poquito malcriada, pero sí me dejo enseñar. No, mira, Moni, de verdad que yo tuve el acompañamiento de Noemí, de Elías, mucho, y de Yoli, sobre todo. Yoli estaba comenzando, Yoli prácticamente las dos crecimos juntas, éramos nuevas las dos, y sin embargo, fíjate que teníamos poco tiempo de haber iniciado ambas y nos lanzamos a hacer ¿cómo se llama? Un desayuno aquí en Acarigua. Habíamos asistido a una guanare, vimos cómo era, nos gustó y dice, nos lanzamos, sí, vamos a lanzarnos, porque si no lo hacemos, no vamos a aprender nunca. Hicimos y organizamos el evento, hicimos desayuno empresarial, este, en- con el equipo de Débora, que era el equipo de la señora Rosalba, creo, los muchachos de Guanare, nos apoyaron. Nos estuvieron allí apoyando, ellos dieron la presentación y yo dimos testimonio. Imagínate, con poca experiencia, con poco tiempo en el negocio, nosotros nos lanzamos y cada una dio su testimonio. Por eso cuando la gente dice, es que yo no tengo una historia que contar, cuenta por qué iniciaste. Yo lo conté, porque estaba ahí, qué quería yo. Entonces, teníamos mucho miedo, pero pudimos organizar y en ese evento fueron más de 25 personas invitadas por nosotros. Entonces uno dice, con miedo, sí, tuvimos mucho miedo, pero ya después de ahí, de haber hecho la primera, no nos dio miedo y continuamos haciendo presentaciones y hoy en día, bueno, el equipo es un poquito más grande y donde nos llamen, ahí estamos, dando la presentación, apoyando. Hace poco con la cuestión de mujeres hicimos una gira, aprovechamos que María Palomino estaba aquí en Venezuela, nos fuimos para Mérida, para la casa de Luisana, que está, vive en Toronto y eso queda súper retirado. Estuvimos en Barina, en Ospino, aquí mismo en Portuguesa, en Píritu. Bueno, hicimos casi que una gira de presentaciones y eso nos ayudó, Moni, a perder muchos miedos y a que el equipo perdiera miedo. Nosotros como equipo practicamos muchísimo. Mira, desde que yo inicié, recuerdo que la sala, nosotros tenemos una sala de práctica de los martes y desde que yo inicié, nunca hemos perdido un martes. Y eso se llama disciplina. Y eso se lo agradezco a Elías y a Noemí y a Yori, que nos hemos enfocado en que eso no pare, que eso siempre esté allí. Cuando uno no puede, están nosotros, pero nunca hemos dejado de asistir un martes a una práctica. Y eso ayuda Así muchísimo. es. Muy bien, por eso vemos a los líderes y a los líderes, ¿no? Por eso las hemos visto. Hablo de las porque he visto mucha venezolana mujer, entonces por eso me refiero a las.
O sea, que la disciplina que llevan, esa constancia, sobre todo la constancia que no han parado, porque sí, soy testigo de que veía en mujeres empresarias esos flyers y eran seguidos, ¿no? Y ahí las veía de anfitrionas, esto, lo otro. Bueno, ya yo dije, el trabajo ha sido fuerte y luego vemos que sale el ramillete de líderes, entonces nada es gratis, ¿no? Nada es gratis, todo ha sido por esa constancia que han tenido. Y es de ejemplo, eso es de ejemplo. Lidy, ¿cómo hizo con los no? ¿Qué es lo que más pesa, ¿no? Al inicio, todos queremos puros sí, todos queremos que todo el mundo a que le hablemos nos diga sí. ¿Cómo hizo con esos no? ¿Cómo los afrontó? Ay, amor, yo tuve tantos, pero tantos no, que yo quemé a todos mis prospectos. Mi lista de inicio era inmensa. Yo tenía más de 100 personas y a las más de 100 personas se les presentó. Y todos me decían que no. Pero eso no, fíjate, un día me envían un libro, no recuerdo si fue no o alguien, no recuerdo, que leí, se llamaba En búsqueda del no, porque yo realmente necesitaba leer ese libro. Yo siempre fui coleccionista de libros, siempre. Me encantaba comprar libros, pero libros que yo nunca leía, nunca, o sea, no tenía ese hábito de lectura. Pero esa vez, cuando comienzo aquí en el negocio, eh, comencé a tomar el hábito de la lectura y me envían el libro de búsqueda del no. Ahí entendí y comencé a internalizar que las personas no me estaban diciendo no a mí, me estaban diciendo simplemente no al negocio porque no tenían afín con el negocio. Y sin embargo, yo siempre digo, Moni, que debemos presentarle a todos. Habrá alguien que por estadísticas te diga que sí. Y lo otro es que en el momento, quizás no es el momento de la persona cuando tú se lo presentas. Y de eso yo tengo un caso, que era mi amiga Rosa Isabel. Nosotras fuimos, Rosa es mi amiga de toda la vida, de toda la vida. Estudiamos juntas y todo, y entonces trabajamos, estudiamos, siempre andábamos juntas. Y yo le presento el negocio con la intención de que Rosa entre, porque tú sabes que tú siempre, tus amigos, tú te das porque ya ingresan contigo al negocio, ¿verdad? Pero Rosa dice que no. Y no, ella dice que no. Y yo digo, bueno, no es su momento, ella estaba enfocada en su trabajo, no tenía, no le vio en el momento la oportunidad. Sin embargo, un año justamente después de haberlo presentado, el día menos pensado, Rosa, yo la fui a visitar, estaba pasando por un proceso, éramos amigas, conocía su proceso, la fui a visitar y de esa visita salió un sí, un año después. Entonces ahí es donde tú dices, las personas no dicen no en el momento porque no es su enfoque, no es su oportunidad, no es su momento. Pero si la persona te ve constantemente y te vuelven a preguntar, ¿y tú todavía estás ahí? Es donde empiezan a creer y a ver que sí es posible. Y cuando te ven que tú vas cumpliendo etapas, que vas cumpliendo sueños, entonces allí le ven como que más emoción a la cosa. Entonces, bueno, los no los afronté. Me caía muy mal cuando alguien me decía no, pero después aprendí. Ahora no. Muy Digo, bien. digo, sirve para mis estadísticas. Claro, ya se aprende, ¿no? Esto, Sí. qué bueno, ¿no? Eso que acaba de decir Lindy, y es dejar la puerta abierta, ¿no? No cerrarla. En algún momento la misma persona es la que pide que se le abra. Es la misma persona. ¿Por qué? Porque nos están viendo, ¿no? Nos están mirando. Entonces todo depende de que lo que nosotros sigamos haciendo, de la forma también como lo sigamos haciendo. Y no enemistarse, ¿no? Como escuchamos a muchos de que "Ah, entonces ya no le vuelvo a hablar porque ya no quiso hacer esto conmigo". No, hay que darles tiempo, ¿no? Así como dice Lidy, toda persona tiene su instante, no todos tienen el mismo empuje, hay mucha gente con miedos, entonces unos tienen más miedos que otros y hay que darles el espacio, pero llegan y es por lo mismo que hablábamos, porque nos siguen viendo, entonces hay que seguir normal y bueno, convertirse en un imán, ¿no? Eso es muy interesante. Lidy, ¿qué retos cuando inició este negocio ha conocido, ha visto? Dígame, por lo menos hablemos de los más fuertes, así que, uy, como que vio.
lo que hablábamos al inicio, ¿no? Como que la curva, ¿no? Vi una curva o vi un bache. ¿Cuál fue ese el reto hasta el momento? Mira, Moni, mi reto mayor en el inicio de todo esto era el Internet, porque el Internet aquí en Venezuela es fatal y este negocio es un negocio digital. Obviamente tienes que tener Internet y tener un buen teléfono, o sea, tener un teléfono que por lo menos te puedas comunicar. Y yo no tenía Internet, me robaba, perdón, tomaba prestado, tomaba prestado el Internet del vecino, que alguien me facilitó la clave. Y mis presentaciones eran en un solo sitio, en una esquina de un cuarto, porque si me movía se caía el internet. No podía moverme de ahí. O sea, que me tenía que quedar pieza ahí pero cuando tú quieres hacer las cosas no hay reto que valga. Y el teléfono que tenía era un teléfono muy viejo, no tenía memoria, no tenía nada y vivía estresada con eso porque no podía ni siquiera ni publicar, ni enviar un video. Y esto es, el que hace este negocio tiene que tener redes, tiene que publicar y yo no podía. Entonces, bueno, yo dije, bueno, comencé a ver cuáles eran las dificultades que yo tenía y fui trabajando en eso. Entonces, coloqué internet en la casa, me compré un teléfono mejor, eso. Sin embargo, en esta vida, ¿verdad? Tenemos momentos altos y momentos bajos. Momentos de emociones que estamos a mil, como momentos de emociones que estamos por el suelo y decimos, hasta aquí llegué, no vuelvo más. Sin embargo, siempre hay alguien allí que te toca y te dice, levántate, que no puedes rendirte, aquí está prohibido rendirse, vamos que sí podemos, vamos hacia adelante. Y eso es lo bonito de crear una comunidad, de rodearse de personas que tienen tu misma visión, personas que te animen, que te apoyen y que cuando te ven que tú estás decaído, con una llamada que te haga, te levantan el ánimo y te recuerda quién eres y te recuerdan hacia dónde vas y por qué iniciaste. Entonces, eso de verdad lo agradezco muchísimo en el equipo, porque esa parte la he recibido de muchísima gente, del equipo y no equipo, de toda la comunidad. Qué Entonces, bueno, bueno, qué eso. bueno. Muy bien. Bueno, Lizzy, ¿y qué sueños ha podido cumplir con el negocio? No con lo tradicional, cosas que no, de pronto con lo tradicional no, nunca se le había pasado por la mente, ¿no? Y acá con nuestro negocio sí haya podido cumplir hasta el momento porque falta mucho, ¿no? Pero ¿qué sueños puede contar? Mira, sueños me quedan mucho por cubrir, como dices, no he terminado todavía, ¿verdad? Esto apenas comienza, apenas es un comienzo. Mas, sin embargo, yo cuando inicié el negocio, yo decía, yo quiero viajar, porque me gustaba viajar, y quiero hacerlo de la mano de mi familia, de mis hijos. Mi hija, bueno, ya ella se casó, tiene su bebé, tiene su familia, pero mi hijo todavía está pequeño y yo no quería que la vida me pasara, Moni, con lo que me pasó con la primera, que yo casi no la atendía a ella, prácticamente me la cuidaba y todo era mi mamá. Yo en vacaciones, era que yo tenía tiempo libre para ella, porque yo me pasé de mucho tiempo trabajando. O sea, mi trabajo era todo. Mi círculo giraba en torno a trabajo, yo no tenía vida social. Y entonces con mi hijo quería hacer las cosas diferentes y bueno, he logrado ir a dos convenciones y él me ha estado acompañando en las dos convenciones. Y a Uruguay él decía que él también no se quedaba, pero ahora como que se va a Turquía. Sí, sí, Ahora ahora, dice, ahora es más lejitos. ahora es más lejos y ahora menos me quedo, me dijo. Digo, ese me gusta más. Entonces me gusta más. Entonces, Claro. bueno, he podido cumplir esos sueños, el sueño yo creo que más grande que he tenido, Moni, es el cambio de mentalidad. A mí este negocio me abrió la mente a través de las personas que he conocido. Y de verdad que el crecimiento personal que he tenido ha sido increíble. Y el cambio de mentalidad, sobre todo el cambio mental, que ahora sé que puedo lograr todo lo que me proponga. Yo siempre había sido una niña que decía que lo que quería lo conseguía, pero lo conseguía con malcriadez, ¿sabes?
era en ese estado de malcriadez. Ahora no, ahora digo con conciencia lo puedo conseguir. Entonces, eso para mí ha sido lo mejor que he conseguido aquí, aparte de de todo ese proceso que he vivido y todas las personas que he conocido, Qué bonito. incluyéndote a ti, Moni. De verdad que tú has sido una maestra para mí. Muchas gracias. Qué bonito escuchar todo esto, ¿no? Ver cómo cambiamos, ¿no? Cómo cambiamos nuestra mentalidad. Y vemos también gente que todavía no es que se esté viendo, pues abundancia sí siempre hay, es mental, desde ahí se inicia, pero que ve esos cambios tan grandes en su personalidad que hasta escuchamos eso, ¿no? Se aterran, ¿no? Cuando cuentan cómo eran antes. Entonces, sí, tenemos que empezar como a evaluar si vale la pena o no vale la pena. Claro que sí, porque aquí hemos escuchado, pues, y estamos escuchando hoy, pues, a Lizzy hablar de eso, esos crecimientos que creo que es lo más valedero, más que el dinero, es esto, el crecimiento personal, porque la abundancia en cuestión de dinero viene desde la mente. Desde esos cambios. Entonces, qué bonito que Lizzy hoy nos haya pues contado todo esto, ¿no? Bueno, Lizzy, antes de pasar sé que tiene fotos que nos quiere mostrar. Quisiera pues que también nos contara a todos eh, algo referente a ese liderazgo, de cómo fue ese proceso, ¿no? De llegar a líder. Porque todos quieren, yo sé que sí, y ahí pueden escribir a ver quiénes están ya próximos a llegar a ese nivel y sé que esa palpitación pues es bastante fuerte, ¿no? Ahora, llega líder Lizzy. Y Lizzy, ¿qué diferencia podemos decirle aquí a todos, a todo el mundo, porque esta historia va a irse por todas las casas del mundo, yo sé que sí. ¿Qué diferencia podríamos decirle a la gente entre un negocio tradicional o un empleo? Lizzy lo tiene en este instante todavía. ¿Qué diferencia ha visto entre eso, esa parte tradicional a un negocio como el que tenemos nosotros? Mira, Moni, la diferencia está en que en el negocio tradicional yo cumplo unas órdenes que alguien me da y tengo unos parámetros que debo manejar. Y aunque en mi trabajo de verdad debo reconocer que me siento súper a gusto y tengo parte de tomar decisiones, pero sin embargo me rijo por normas, normas y procedimientos que se establecen. Aquí en el negocio depende de mí. Todo, totalmente lo que haga va a ser para mi beneficio y para beneficiar a la comunidad, a todos, ¿me entiendes? Las decisiones que yo tome van a impactar muchísimo, porque de ahí, de mí depende si subo o bajo, si me mantengo o no me mantengo, ¿me entiendes? Entonces, uno cuando hay algo que yo no había analizado bien era que yo cumplo un horario de trabajo y una responsabilidad y me esfuerzo, porque siempre fui muy responsable, exageradamente responsable en el trabajo. Pero cuando se trataba del negocio, como que no le daba la postura y lo que ese negocio merecía. Todo ese tiempo que yo era algo mío, es algo mío. Y sin embargo, no lo veía así. Y me costaba muchísimo entender que esto que tengo aquí de la mano es para mi beneficio y para mí, que más nadie va a hacer algo por mí. Entonces, cuando comencé a ver eso, entonces ahí es donde le pongo más postura al negocio. Sin embargo, a veces como estoy segura y digo, ay, eso está allí, vuelve uno otra vez a decaer, pero es eso, esa es la diferencia que yo veo, que muchas veces tomo más en cuenta el trabajarle a otro que trabajarme a mí mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, creo que quedó muy claro, ¿no? La diferencia que hay entre un tradicional y un tipo de negocios como el que manejamos nosotros. Lidy, adelante, vamos a mostrar imágenes y a contar todo eso que ha vivido. Bueno, bueno, esta es mi vida, ¿verdad? Mi historia. Como les dije, ¿verdad? Yo vengo de una madre.
Mi mamá, Reina Margarita Córdoba. Mi madre es una mujer muy valiente, resiliente, que siempre buscó la forma de sacar a sus hijos adelante. Yo vengo de cuatro hermanos, soy la tercera, esta éramos nosotros pequeños y mi hermanito pequeño. Mi papá, y que nos abandonó porque nos dejó, se separó de mi mamá cuando yo nací. Por eso nunca, él estaba ahí, pero X, nunca tuve esa relación padre e hijo. Sin embargo, mi mamá conoce al papá de mi hermanito y él sí fue un padre para mí. Él nos dio muchísimo, pero muchísimo amor. De verdad que gracias a él tuve el privilegio de tener un padre, de contar con un padre, porque fue un padre para nosotros. No solamente para mí, sino también para mis hermanos. Esta es mi familia, mis hijos. Son mis dos hijos, Ariana Michelle y José Alejandro. Yo creo que muchos conocen a José Alejandro de las conferencias. Y este es mi hermoso nieto. Esto es un amor diferente. Es un amor doble que dicen ellos. Tú quieres más a Leonardo que a nosotros, pero no, el amor es diferente. Y bueno, él es el amor, el padre de mi segundo hijo. Y bueno, todavía estamos juntos haciendo, vivimos como allí. Aquí, como les contaba, esta era yo pequeña, mi infancia, natación. Aquí estaba en una competencia de natación, tenía yo como 5 añitos, creo yo. Era un nacional en Barquisimeto, Estado Lara. Participé en varios nacionales aquí para que se vean cómo éramos, no éramos de recursos ni de nada. Fíjense la foto, cómo era una niña toda espelucada, pues no me gustaba que me peinaran. Aquí practicaba gimnasia. Este era mi equipo de gimnasia de todas las chicas que estábamos. Mi hermano también practicaba gimnasia, porque mi hermano yo creo que fue siempre mi aliado y siempre estaba donde yo estaba, pero en esta foto no sé por qué no salió. Y él era mi profesor de gimnasia, que fue como un padre para todas nosotras. Realmente un hombre maravilloso, espectacular, todavía tiene vida y a él le agradezco, pero muchísimos valores con los que me formé. La disciplina para nosotros era indispensable. O sea, nosotros teníamos un régimen, digo yo un régimen porque era muy puntual, la puntualidad era exagerada y toda la práctica era fuerte. Sin embargo, bueno, yo siempre estaba allí entre las mejores. Siempre me destacaba en todo lo que hacía, estaba en el grupo siempre de los mejores. Y me encantaba esa parte porque siempre destacaba en los estudios, en el deporte. Y bueno, aquí quise traer esto porque es una parte, una época de mi vida buenísima, bellísima, mi pueblo, que es Espíritu Capital de la Alegría. Por eso que ustedes siempre me ven a mí que siendo alegre, es porque eso viene del pueblo. Se llama, o sea, el eslogan del pueblo es Espíritu Capital de la Alegría. Y los carnavales aquí eran muy famosos. Me encantaba participar, yo siempre estaba desde pequeña disfrazándome y fíjense que ya aquí estaba grande y todavía yo me disfrazaba, era reina. Esa fue una época para mí demasiado espectacular. Tengo un grupo de amistades de esta época bellísima, de verdad que sí, y tengo muy buenos recuerdos de allí. Aquí, bueno, ella es mi amiga con la que les conté que ella estudió administración y yo estudié informática, ahí se invirtieron las profesiones. Estudié informática como técnico superior, luego me gradué como licenciada en administración y luego hice una maestría en gerencia de recursos humanos. Aquí está Rosa Isabel, que es parte del equipo, estudiamos juntas y trabajamos. Bueno, para mí mi mayor logro son mis hijos. De verdad que para mí el levantarnos a ellos y estar allí con ellos, eso para mí ha sido el mayor de los logros. Más que la profesión y todo, el ser mamá, eso no tiene precio, no tiene nombre, no tiene comparación con nada. La primera es mi barriga con Ariana Michelle, aquí había nacido Ariana Michelle. Ariana se graduó, la llegué a llevarla a graduarse de contador público y aquí está ella con su familia y su hija. De verdad que tiene una bonita familia, gracias a Dios, y que se la siga bendiciendo. Y aquí estoy con el embarazo de José Alejandro. José Alejandro todavía, aquí está Ariana con José. Ella no quería que yo contara esta parte,
porque ella no quería hermanos. Me dice, mamá, pero no puedes obviar esta parte. Yo le dije, no, porque es parte de mi historia. Ella no quería más hermanos. Sin embargo, cuando José Alejandro nace, sus amiguitas lo veían como un niño demasiado lindo y lo querían como un muñeco. Y ahí ella empezó a quererlo y a decir que ese era su hermano, no era el hermano de ellas. Ella siempre fue muy, muy ella. Entonces, bueno, él comenzó a querer a su hermanito. Y hoy en día de verdad que tienen una muy bonita relación. Aquí José Alejandro se graduó de primaria, actualmente estudia cuarto año de bachillerato. Próximamente, si Dios quiere, el próximo año ya se estaría graduando de bachiller. Y bueno, mi propósito es que él consiga estudiar lo que quiera, o sea, y que se forme en lo que desee. Igual le dije a Ariana Michelle, yo con Ariana sí fui diferente porque no tenía la información que tengo hoy en día y yo le decía a ella, no sé qué vas a estudiar, pero estudia, saca una carrera porque yo te quiero profesional, porque eso fue lo que yo aprendí desde pequeña. En mi casa también me exigieron que yo tuviese una profesión y yo, bueno, a ella también se le exigió. Hoy en día digo, no, que puede hacer lo que ellos quieran porque es su vida, no la mía. Y que se gradúen en lo que ellos quieran, si se quieren graduar, o que ejerzan el negocio o el propósito que ellos deseen. Eso de verdad hoy lo veo de una manera diferente. Bueno, aquí mi vida laboral, tengo más de 25 años trabajando en el área administrativa, y ahí están diferentes etapas de lo que he vivido y de quién soy en la parte laboral. Yo puedo contarles que era demasiado, pero extremadamente trabajadora. Siempre yo salía de mi casa a las 6 de la mañana y regresaba a 9, 10 de la noche trabajando en la oficina. Hasta que un día me di cuenta, nosotros tuvimos en una oportunidad, yo no sé, aquí hay muchos venezolanos y se deben recordar que tuvimos como 5 días sin electricidad. Y mientras todo el mundo descansaba en su casa, yo estaba trabajando porque en el central se generaba electricidad y nosotros trabajábamos. Sin embargo, salía más temprano. Eh, Esa vez que estábamos sin luz, yo llegaba a mi casa a dormir solamente y en la mañana salía. No me afectó la luz porque en el trabajo tenía. Más sin embargo, un día llegué muy cansada y me quedé a dormir en la casa, me quedé como no había electricidad, sacaban hacia el corredor de mi casa y daban hamacas, sacaban colchonetas y esas cosas. Y yo me acuerdo que me quedé dormida en una de esas hamacas y me desperté de madrugada, nadie me quiso parar porque me vieron muy cansada. Y yo noté cuando me desperté como a las 2 de la mañana, cuando veo todo el mundo estaba durmiendo y yo intenté pararme porque tenía mucho frío, porque me quedé en una hamaca, pero no me pusieron sábana, no me pusieron nada y la brisa era horrible y yo tenía mucho frío y me quería levantar. Y cada vez que yo intentaba levantarme, en mi casa había un perro que era un Rottweiler y el perro no me conocía. Era el perro de mi casa y no me conocía. Y cada vez que yo intentaba levantarme, el perro me gruñía. Yo decía, Dios, si yo me levanto, el perro me come. Porque era un perro inmenso y así cuadrado, ¿verdad? Y yo decía, Dios, pero ¿qué hago? Y nada, nadie, todo el mundo miraba y nadie se paraba, todo el mundo durmiendo. Bueno, me tocó aguantar frío esa noche hasta las 5 de la mañana que mi hermano se levantó y aproveché y me levanté con él. Eso me hizo reflexionar y yo dije, no es posible que mi vida gire solo en trabajo. Yo necesito hacer otra cosa que no sea solo trabajar. Allí comencé a frecuentar amigas, porque hasta eso yo no tenía amigas, no tenía nada, porque, o sea, salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 9 10 de la noche, ¿qué amiga iba a tener? Y todo lo que tenía, los amigos del trabajo, pero en los trabajos son poco las amistades, ¿sabes? Son compañeros de trabajo, pero amigos reales son pocos los que se van haciendo en el camino. Bueno, eso me hizo reflexionar y yo dije, no, tengo que hacer un cambio y comencé a frecuentarme con las amigas de la infancia, a salir con ellas, a tomarme café, a celebrar cumpleaños y me decidí dar un giro a mi vida porque no podía ser que yo todo era trabajo, ni a la familia nada, o sea, no tenía yo, no, siempre me perdía todas las reuniones importantes de la familia porque yo tenía que trabajar.
Pero bueno, yo era feliz trabajando, me encanta trabajar, de verdad que sí, adoro mi trabajo, me gusta lo que hago y lo hago con pasión. Eso era lo más bonito, que no era un trabajo que yo me iba a sentir incómoda, no, porque lo hacía con pasión y siempre andaba sonriente y hacía grupos de trabajo, o sea, trabajaba bien, me sentía bien en ese sentido. Estando buscando esas opciones, en uno de los trabajos conocí a Yoli, en ese trabajo no me gustaba, me sentía súper incómoda, pero siempre le preguntaba a Dios, ¿qué hacía yo ahí? ¿Qué hacía yo ahí? ¿Por qué me había puesto allí? Si yo tenía mucha relación laboral y me sentía muy bien en los trabajos y hacía empatía con la gente, porque yo caí en ese trabajo que no me gustaba, que me sentía incómoda? Bueno, luego entendí que era porque yo necesitaba conocer a Yoli y conocer a Yoli era conocer a todo este mundo mágico en el que se me abrieron las puertas, las ventanas, todo, el universo conspiró y me fue formando para esto. Entonces, a través de Yoli conozco esta comunidad conjunto con Elía y con Yoli. Fíjense que yo pegaba siempre una pared en toda mi presentación, no tenía internet, siempre estaba allí, pero sin embargo no me perdía una sala, siempre estaba allí. Yo creo que el secreto de esto es no salirse de la fila y siempre mantenerse allí en las capacitaciones, querer aprender, el rodearte de las personas que tienen tu visión, que siempre están ahí constante. Y bueno, está la foto de mi mamá, porque mi mamá ahí fue donde ya había salido de la operación, ya había guardado su reposo, sin embargo, quedó con la andadera caminando. Eh, en esto, bueno, tuve la oportunidad de existir a muchos eventos aquí. Nosotros siempre, desde siempre hemos organizado eventos locales y salas donde nosotros mismos preparamos a cada prospecto que va llegando, cada persona que va iniciando el negocio, lo vamos preparando y le vamos enseñando como equipo a que ellos también aprendan a dar la presentación, que la practiquen. Lo hacemos tanto en físico como en digital. Entonces es un trabajo de equipo que nos hemos formado y en las presentaciones siempre tratamos de que en el lugar donde se haga la presentación, las personas de allí participen, los socios que están allí participen en las presentaciones, en los testimonios, en la educación financiera y nosotros apoyando, obviamente, siempre le preguntamos, ¿qué te parece? ¿Qué quieres dar? ¿En qué te sientes más cómodo? Y nosotros apoyamos allí en la preparación del evento y también en dar las presentaciones si hace falta cualquiera de nosotras allí apoya. He hecho un equipo demasiado bonito con Rosa Isabel, con Yoli, con todos los que son de aquí, María Fernanda, Carlos, Senemí, en fin, hay varios aquí en el equipo. Y aquí en Venezuela, obviamente, mi amiga Mariela no puede pasar porque hemos estado, con Mariela he compartido muchas vivencias, muchas cosas juntas. Hace poco nos fuimos a Mérida, estuvimos ahí en su casa, hicimos una sala en su casa con Luisana, pudimos conocer la familia de Luisa, de verdad que todo muy lindo, tuvimos unas aventuras maravillosas, que es lo bonito que hay aquí dentro de esta comunidad, de que tú no bueno, pues conoces a gente increíble. Allí también Beverly, María Palomino que estuvo ahí en toda esa gira apoyando, de verdad que fue un equipo extraordinario. Tenemos un equipo muy bonito aquí en Venezuela. Solamente me falta compartir con Luisana, que siempre le di, con Luisana no, las de Caracas, las de Oriente, Caracas, todo ese equipo de verdad que siempre me han invitado y hasta ahora no he podido ir, pero no pierdo las esperanzas también de compartir con ella ese espacio de La Guaira, de Caracas, el litoral, y bueno. Y allí también está la foto de viajes que hice a Bogotá y a Brasil, parte del equipo de lo que tuvimos ahí la oportunidad de compartir. Ahí estamos en Brasil, ahí cuando fuimos a Brasil tuvimos la oportunidad de conocer a varios del equipo que no conocíamos, que siempre estábamos tras la pantalla y que uno dice, ¿será que es verdad? ¿Será que es mentira? ¿Será que son personas reales? Bueno, allí en Brasil pude contactar que todos los líderes son reales. Tengo fotos con todo, pero imagínense, no acabo la noche presentando todas las fotos. Sin embargo, quise colocar al equipo
porque gracias a ese equipo que tengo, yo me mantengo aquí de pie. Y la otra es la convención de Bogotá. En Bogotá, obviamente, me fui cuando fui a Brasil, me fui solo con Yoli de aquí. Cuando fuimos a Bogotá, sí fueron más personas de aquí de Venezuela. Y una de mis socias era Rosa Isabel, que era de mi equipo y fue allí conmigo. Era su primer viaje de montarse en avión. Y entonces, bueno, ahí ella pudo disfrutar de todo, de esa aventura. También conocer a todos y en Bogotá me encantó, primero porque pude conocer a Mónica y a varias chicas que de verdad que tenía tiempo compartiendo con ellas tras pantallas y que verlas allí en persona, como lo es Lucy, como Ludi, perdón, como lo es Ludi, ay, ahorita se me pasaron los nombres, que Denis, me perdonen, Denny y la señora, Ana ¿cómo es que se llama? María. Ana María. De verdad que tanto tiempo compartiendo con ellas y tener esa oportunidad de estar allí, igual que César, verlos allí en persona y estar ahí conociéndonos, de verdad que fue maravilloso. Es un placer, es uno dice, wow, qué lindo. Igual parte del equipo, todas las chicos del equipo estar juntos en esas convenciones, eso no tiene nombre. Eso es algo que toda persona que inicia este negocio debe vivirlo. Debe vivirlo porque la energía que se transmite allí es única. Es una energía demasiado bonita. Y bueno, ya para finalizar, ¿verdad? Traje esta foto porque muchas veces nosotros tenemos amistades que no inician el negocio, que no están en el negocio, que a ti te encantaría que participaran, pero que no es su oportunidad. Más sin embargo, eso no hace que tú los alejes o que los saques de tu vida porque simplemente no tienen la misma visión que tú. Y para mí, todos estos que están aquí y más personas que no pude colocar porque no conseguí las fotos en el momento, pero que son parte de mis amistades y de mi vida, no son parte del negocio porque no les toca o simplemente no resuena con ellos, pero sí son parte de mi vida y siempre están allí. En las buenas y en las no tan buenas, siempre han estado apoyando. Entonces, por eso quise también traerlos y hacerle mención a que ellos también forman parte de mi vida y de todo este proceso de aprendizaje que yo estoy viviendo y de esa transformación que voy teniendo en la vida. Ellas son mi grupete, a las cuales las adoro a todas, son parte de mi infancia y de todo mi camino. Y estas amistades que voy conociendo en los trabajos, en las que se forman de verdad, amigas de verdad, que son ese grupito de amigas que tú dices, tengo amigos que los cuento con mis dedos porque son amigos reales, amigos que siempre están en las buenas y en las no tan buenas. Y bueno, eso es parte de lo que es mi vida que quise compartir, pero esta historia no termina aquí, esta historia continúa porque todavía me falta muchísimo, pero muchísimo por recorrer. Esto es solo el inicio del proceso de transformación y de lo que estoy viviendo allí. Muy bien, Lidy, muchísimas gracias. Todo excelente y hermoso ver todas esas fotos, ¿no? Y como dice Lidy, claro, esta historia continuará. Continuará en otros niveles donde pues los procesos van a ir aumentando, van a ir en crecimiento también de la propia Lizzy. Así que muchísimas gracias por abrir su corazón, por estar aquí. Hoy tuvimos una historia muy de muchísimo ejemplo y también muy enseñable, ¿no? Así que nuevamente gracias, Lizzy. Si quiere despedirse, con mucho gusto. Sí, claro, Mori. Primero dándole las gracias a todos los que estuvieron aquí apoyándome y a todos los que lo van a ver también en diferido por estar aquí y apoyarme en este proceso, que de verdad este espacio para mí siempre lo había soñado y de verdad qué lindo se siente estar aquí, estar rodeada de gente que te acompaña. Y algo muy importante que se me había olvidado nombrar, Moni, es que nosotras tenemos y formamos un club que nosotros le llamamos el Club Angelical. Y es un club donde nosotros tenemos ese contacto con lo no visible, con lo visible. O sea, cómo trabajar
con el cielo a que todas estas cosas mágicas sucedan. Y parte de lo que he tenido en este liderazgo viene de la ayuda del cielo. Viene porque fíjate cómo todas las cosas se fueron dando y conspiraron a nuestro favor para que el liderazgo se diera de una manera tan fácil, diría yo, no, no tan fácil porque todo tiene un proceso, pero de poder aprovechar las oportunidades que la compañía te coloca y tener todo esto ha sido mágico, realmente es parte de ese proceso que estamos aprendiendo. Y de verdad que trabajar con el cielo ha sido lo mejor que nos ha pasado a todo el equipo. Oh, qué bonito, qué hermoso esto, escuchar todo pues ese acompañamiento, ¿no? Porque son acompañamientos que tenemos y que lo pueda expresar y aquí leyendo y que la gente diga si es verdad, o sea, con testimonios y todo. Así que muy lindo todo. Muchas gracias, Lidy, nuevamente. Nos veremos más adelante y a todos ustedes, pues gracias por acompañarnos todos los domingos. Les deseamos un hermoso fin de semana y un hermoso inicio, porque ya dentro de poquitas horas iniciamos otra semana más llena de muchísimas bendiciones. Lindo domingo para todos, que descansen y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao, que estén muy bien. Chao y gracias a toda la comunidad por haberme apoyado en este espacio.